Continuamos en la quinta edición del Coloquio Patria, un espacio donde se han venido a encontrar aquí en La Habana, se han dado cita en la capital cubana, periodistas, comunicadores de diferentes espacios y de diferentes medios para confrontar y para hablar sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Tenemos el placer de que nos acompañe hoy en el SEC de Almayadín María Fernanda Barreto, directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, una analista colombo-venezolana que ha estado muy cerca también sobre lo que está pasando en Medio Oriente, sobre las guerras que actualmente están ocurriendo en esa región del mundo. Le agradezco muchísimo su participación con nosotros aquí en este espacio y sé que es su primera vez en Patria. Correcto, es mi primera vez en Patria, pero quiero comenzar por enviar un fuerte abrazo a todo el equipo de Almayadín, con la memoria además de sus mártires siempre en nuestro corazón, algunos de los cuales, por cierto, pudimos conocer durante nuestra visita a Líbano, así que para mí un gran honor estar aquí en Almayadín. Es mi primera vez en Patria, estar con Almayadín es un buen signo sin duda. Vamos a comenzar hablando sobre el evento. Estamos en un momento crucial de la comunicación política, del enfrentamiento hegemónico entre los mismos medios también. ¿Qué te parece que La Habana sea el escenario de un evento como Patria, sobre todo en el contexto también difícil y complejo que está enfrentando Cuba? Bueno, fíjate, el eslogan de nuestra plataforma comunicacional es Huele a Azufre, comunicación contrahegemónica para construir la paz. Entendemos que cuando decimos que hacemos comunicación contrahegemónica tenemos que hacerla desde los territorios en lucha, en resistencia, y por tanto es muy pertinente para nosotros y nosotras, porque estamos aquí varios de nuestra plataforma, que este evento de comunicación contrahegemónica se realice en La Habana, que hoy es la capital de la resistencia de nuestra América, porque es Cuba quien está levantando con más firmeza hoy la voz frente a las amenazas groseras del imperialismo. Por supuesto que somos un medio establecido en Venezuela, también bastión de resistencia nuestroamericana, pero hoy Cuba tiene un protagonismo internacional porque su voz, la dignidad de su pueblo, la dignidad del discurso del presidente Díaz-Canel, encarna lo que todos los revolucionarios y revolucionarias de nuestra América queremos, soñamos, y la dignidad de todos los revolucionarios de nuestra América, y convoca toda la solidaridad. Así que es sumamente pertinente para nosotros que este coloquio se realice precisamente en la capital de este digno y amado territorio cubano. Y para defender las voces de la resistencia hay que haberlas conocido. Y tú estuviste en Líbano, tuviste la oportunidad de estar en los territorios de la resistencia de Hezbollah, también estuviste en Irán, de eso hablaremos más adelante. Pero ahora mismo esta guerra impuesta que se le ha hecho al Líbano, que no ha sido otra cosa que una guerra de usurpación de territorio, Por supuesto. disfrazado bajo la excusa de que son una amenaza Hezbollah para Israel, cuando Hezbollah está defendiendo el territorio del Líbano. ¿Qué experiencia fue para ti estar en el Líbano, conocer a la resistencia, ver cómo el pueblo del Líbano defiende a la resistencia? Mira, ciertamente uno como comunicador contrahegemónico siempre trata de desglosar el discurso, hacerle una hermenéutica y entender qué hay detrás, cómo disfrazan, pero es diferente, sobre todo para nosotros que creemos en la investigación, acción participativa, estar ahí, pisando el territorio, Hablando con la gente. hablando con la gente, viendo los niños en los territorios del sur del Líbano, por ejemplo, felices, tranquilos, entrar al museo, que en aquel entonces era el Museo de Hezbollah, entiendo que ya fue bombardeado, Estuve allí también. felices en visita escolar, en completa calma, jugando incluso en el museo, en un museo que es testimonio de guerra, y ver las huellas de la guerra, que siempre ha sido una guerra de agresión contra la soberanía libanesa, y verlas florecidas, porque había ya plantas creciendo allí, y verlas llenas de niños, para mí fue una imagen muy disruptora del discurso de un Líbano violento, de una resistencia que pareciera marginada por su pueblo, y lo que vimos es que se encarnaba ahí el anhelo de paz y de tranquilidad del pueblo libanés, y por el contrario, llegamos hasta ese muro vergonzante, ¿verdad?
que nos deja claro que hay un proyecto político detrás de este ataque al Líbano por esa entidad sionista llamada Israel, que es el proyecto del Gran Israel, que ese proyecto del Gran Israel siempre ha incluido el territorio libanés, ha incluido, por supuesto, también incluye el territorio, parte del territorio iraquí, del territorio sirio, incluso del territorio egipcio, en sus aspiraciones. Y sabemos que ese no es un proyecto, además, oriundo del Asia Occidental, que conocemos comúnmente de Medio Oriente, sino que es un proyecto colonialista occidental implantado ahí, disfrazado después de proyectos judíos, después tratando de vincularlo artificialmente con la cultura que alguna vez fue israelita. Pero cuando viste el muro te das cuenta también de la cercanía entre el agresor y el agredido. De la diferencia que cuando nosotros analizamos la cercanía geográfica, porque la persona que ve el conflicto desde afuera piensa que hay una distancia. Estamos hablando de dos países que comparten una frontera de tierra y de un Estado sionista agresor que está agrediendo a otro país. Claro, vimos que la cercanía es absoluta y que realmente están pisando los talones del Líbano y realmente están horadando la soberanía del Líbano. Ya lo han venido haciendo. Evidentemente perdieron esa guerra del 2006, pero ahora la están reeditando y cada vez con más violencia en el territorio, pero también lo que nos trae aquí, violencia mediática y mucha mentira, mucho engaño a los pueblos que, como estamos lejos, como culturalmente también tenemos muchas diferencias, aunque también hay cosas que nos unen, nos cuesta comprender y muchas veces nuestros pueblos tragan enteras todas las mentiras y ese lavado de cara con las cuales el imperialismo disfraza su proyecto sionista de víctima, cuando en realidad es victimario, porque todo lo que ha sucedido contra Líbano, pero también contra Irán, son crímenes de agresión, crímenes que además, como sobre todo sobre el sagrado territorio palestino, agreden, asesinan periodistas, como los compañeros y compañeras de Al-Mayadin, cerca ya casi de 300 periodistas asesinados en Palestina, pero prioriza además el infanticidio y el feminicidio como política colonial de ocupación, como parte priorizada de su política genocida contra los pueblos del mundo y como parte, por supuesto, de su política de ocupación territorial y robo de nuestros territorios y nuestros recursos. El alto el fuego que se alcanzó en Líbano y que es un alto el fuego débil, es una tregua que puede romperse en cualquier momento, pero fue el resultado de la presión de Irán. Irán está enfrentando una agresión de Estados Unidos e Israel y ha puesto dentro de sus condiciones para frenar esta guerra, que además, como tú decías, es una guerra impuesta, que cese la agresión contra el Líbano. Desde tu experiencia, que también visitaste Irán, que has hablado con los iraníes, que has visto esa sociedad de cerca, ¿cuánto de mito, cuánto de manipulación hay en la guerra que se quiere imponer sobre Irán, no solo en el plano bélico tradicional, sino también en el plano comunicacional? ¿Y qué importancia tiene que Irán haya puesto este frente de resistencia común, no solo ya para defender su territorio, sino también para hacer una voz del Líbano, ser una voz de Gaza? ¿Qué sentido y qué importancia tiene que Irán esté marcando este punto y aparte en Medio Oriente y en Asia? Mira, la importancia de la capacidad de resistencia y de defensa que ha demostrado la República Islámica de Irán, no podría yo limitarla a su impacto en Asia Occidental, ni siquiera en Asia. Tiene un impacto para todo el sur global y para el mundo entero, porque en este momento en que cierta y objetivamente hay un imperio en decadencia, en una crisis estructural que ha desatado la guerra contra todo el mundo, que ha secuestrado al presidente venezolano y a su esposa, que ha asesinado más de 100 militares venezolanos, que ha asesinado 32 militares cubanos en nuestra América, que amenaza a Cuba, que está permanentemente ingiriendo en las políticas de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de toda nuestra América. En este momento, que alguien se haya parado con tanta firmeza a decir basta, respeta nuestro derecho a vivir en paz, es importante para
la geopolítica mundial entera. Esta resistencia de la República Islámica de Irán tiene impacto en toda la correlación de fuerzas mundial. Obviamente, para el Asia Occidental tiene un impacto muy específico, como tú señalas, el apoyo de Irán no solamente al Líbano, sino a todo lo que es el eje de la resistencia, es fundamental para poner freno a ese proyecto genocida colonial que es Israel. Y ese es un freno fundamental si queremos hablar de paz, con P mayúscula, en Asia Occidental, porque en Huele a Azufre siempre insistimos en diferenciar la paz con P mayúscula, que es una construcción histórica sólida que encarna justicia, y entre esa justicia está, por supuesto, el respeto, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y la paz con P minúscula o la Pax americana, esa Pax por la fuerza. Y que viene con condicionamientos y que viene con usurpación de territorio, que en realidad con es robo de pacificación. recursos. Por supuesto, la paz por la fuerza que asumió como eslogan Netanyahu, que luego le copia Donald Trump cuando visita los territorios ocupados el año pasado y que luego se convierte en categoría de la estrategia de defensa y la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, que fue publicada a finales de 2025, principio de 2026. Esa paz por la fuerza es guerra, es violencia, es genocidio, es ocupación, es asesinato de niños y niñas, es infanticidio. Han cometido infanticidio en Irán, como lo han cometido sistemáticamente en Palestina, como lo han cometido en Yemen, por supuesto, como lo han cometido en Líbano, en Siria, pero también como lo han promovido en Colombia, como lo han promovido en Haití. La política colonialista, la política del imperio en decadencia es enfáticamente infanticida y feminicida, porque es contra la vida. María Fernanda, y de la política colonialista y expansionista nos advirtió Fidel. Y Patria en esta quinta edición está dedicada al centenario de Fidel. En tu opinión, ¿cuánto hace falta volver a Fidel, a las advertencias, a los discursos del comandante en jefe? ¿Y cuánta relevancia tiene lo que nos dijo en su momento con las guerras que estamos enfrentando hoy en regiones que pueden parecer muy lejanas, pero que están teniendo un impacto también aquí en América Latina? Mira, yo tuve el privilegio hermoso de que cuando vine por primera vez a Cuba en el 2001, vine como parte de un grupo de estudiantes universitarios venezolanos invitados por Fidel. Y pude ver y abrazar y darle un beso a Fidel. Fidel es uno de esos hombres que se proyecta históricamente en los pueblos. Por supuesto que cuando decimos Fidel decimos Chávez, porque Fidel y Chávez estaban tan unidos como Sucre y Bolívar. Son inseparables en la historia. El Fidel que conocimos, que nos advirtió, por ejemplo, en el 90, que una especie estaba en peligro a punto de extinción, que era la especie humana, ese Fidel no ha perdido vigencia. Yo no diría que nos hace falta, porque Fidel está. Fidel está. Fidel era un visionario, pero además un hombre como Chávez que a través del amor y de la lealtad que logró establecer con su pueblo, de esa coherencia histórica, es imposible de asesinar. Como es imposible de asesinar a los líderes de la resistencia, a los líderes iraníes. Un gran problema del imperialismo que podemos ver en su comunicación, por ejemplo, aunque Donald Trump nos ha ayudado mucho dejando al descubierto la brutalidad Donald Trump del ha sido muy discurso explícito. Imperialista. Sí, no, de verdad. Tenemos que agradecerle eso, que Sí. lo dejen, que no sea en entredicho, lo dice lineal, sus objetivos. Exacto, lo dice fácil. Yo me acuerdo cuando gastábamos tiempo explicándole a la gente que la guerra de los Estados Unidos contra Venezuela era por petróleo, y luego viene Donald Trump y dice, no, nada de democracia, derecho de nada, no, petróleo, queremos petróleo. Y en Irán queremos petróleo, y eso es todo lo que queremos, y de resto queremos apoyar a Israel. O sea, ya no hay medias tintas, pero uno de los problemas que ellos tienen y que ellos han tratado de desarrollar psiquiatría y antropología, pero no han logrado conocernos y entender nuestras culturas.
no han logrado entender por qué nos atacan y nos volvemos a levantar. Y florecemos. Y seguimos de pie. ¿Por qué nos bloquean? Y estamos aquí. Más de 6 décadas después de bloqueo, aquí estamos en Cuba. Y estamos en Cuba muchos, pero son muchos más los que están afuera haciendo solidaridad con Cuba. Cuba es epicentro hoy de la solidaridad mundial. Y sabemos, tenemos certeza de que ante la tristemente muy posible probabilidad de una agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba, los Estados Unidos se sorprendería como se sorprendió en Irán, porque es que no nos comprenden de la capacidad y del compromiso de este pueblo con la defensa de su territorio y su derecho a la autodeterminación. Murieron 32 cubanos en Venezuela dando la vida por Venezuela y por Nicolás Maduro y Ciria Flores. Estoy convencida de que eso se puede proyectar a lo que sucedería aquí si se atreven a invadir Cuba. ¿Cómo no darían la vida a los cubanos por este territorio? ¿Cómo no daríamos la vida los internacionalistas por este territorio? Aquí encontraría a los Estados Unidos, yo diría que el verdadero Vietnam nuestroamericano, y cuidado si no más. Yo creo que esta convocatoria aquí a Cuba es muy pertinente y me siento muy feliz de estar aquí. Claro que hemos podido ver lo difícil que es el tiempo que está viviendo Cuba. Claro que hemos vivido aquí los apagones, que hemos vivido las dificultades, porque además nosotros siempre nos quedamos entre el pueblo. No nos gusta mucho eso de quedarnos como en hoteles aparte, ¿no? Nos gusta estar ahí en las casas del pueblo y sabemos que es un tiempo difícil, pero esta vez como otras nos hemos sorprendido hermosamente con la capacidad de resistencia del pueblo cubano y le agradecemos como venezolanos y venezolanas, pero como nuestroamericanos y nuestroamericanas su capacidad de resistencia. María Fernanda, te agradecemos nosotros a ti desde Almayadín este espacio, estas palabras también y esta reflexión sobre este derecho a la autodeterminación que tiene Cuba y lo que significa realizar patria en este contexto. Seguimos Muchas aquí. gracias. Muchísimas gracias por contar contigo. Y siga la plataforma de Almayadín. Vamos a continuar con otros entrevistados y otros analistas invitados aquí en este espacio que se desarrolla en La Habana. Continúe con Almayadín.